Padre amado, bendito Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, por la oportunidad de permitirnos estar aquí en tu casa, mi Jesús amado. Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiando, Padre mío, mis labios, Señor, mi mente, Señor amado, y dando entendimiento, Padre mío, a cada uno de nosotros, Padre, para entender, Señor amado, cómo, Padre mío, podemos aplicar estas enseñanzas, Señor amado, en el momento que sean necesarias, Padre. Tu Espíritu Santo sea con nosotros en todo momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con la cuarta objeción. We're going to go ahead and start with the fourth objection. Y dice, And it says, si Dios es moralmente puro, if God is morally good, ¿cómo pure, autoriza how did he authorize la matanza de niños inocentes, the slaughter of innocent children según dice el Antiguo Testamento? according to the Old Testament? Cuando nos enfrentamos en el mundo afuera, las personas que no Dios suelen ser muy crueles. When we're confronted with any objections outside of this church, the objection of God being cruel comes up. Y muchas veces no sabemos cómo nosotros contestar. And a lot of the time, we don't know how to respond. Y para mí ha sido de mucha bendición todas estas ideas, todas estas maneras de cómo nos muestran cómo defender nuestra fe. And for me, these different methods and strategies to defend our faith have been very much a blessing to my life in defending my faith. A mí me ofendería mucho que me dijeran de frente que mi Dios es cruel, I would be really offended if someone said to my face that my God is cruel, solamente por permitir la muerte de personas inocentes. just by allowing the death of innocent people, Así como dice la cuarta objeción. just as the fourth objection says. La imagen de Dios, esta es algo que se dice también. La imagen de Dios como una amorosa y benevolente deidad se cuestiona por historias de crueldad y comportamiento vengativo. And this is something else that's said as well, or a point that's made, and it's the image of God as a loving and benevolent deity is challenged by stories of cruelty and vindictive behavior. Y se hacen dos preguntas. And two questions are made. ¿Demuestran estas historias el verdadero carácter de Dios? Do these stories show the true character of God? Y si lo hacen, And if they do, ¿merece adoración? does he deserve worship? El rey David decía, en un salmo dice, pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y verdad. King David in one of his Psalms says, "But you, Lord, are a gracious and compassionate God, slow to anger and great in love and truth." Amén. Así cuando conocemos nosotros la palabra de Dios nos damos cuenta de esta gran verdad. And that's why whenever we become convinced of the Word of God, we know this truth. Gente que no está informada, que nunca ha leído la palabra de Dios, People that are not informed or have never heard the Word of God, que no ha dedicado tiempo a escudriñar la palabra de Dios, who have not investigated the Word of God, que solamente toman fuera de contexto algunas partes de la Biblia, that only take certain parts of the Bible out of context, tienen estas ideas o esta manera de pensar acerca de Dios. they share this way of thinking, or they have this idea of the Word of God. El ateo Jorge H. Smith The atheist George H. Smith declaró, declared or stated, el Dios del Antiguo Testamento Jehovah himself, almacenó una impresionante lista de atrocidades the God of the Old Testament stored an impressive list of atrocities. dijo, al mismo Jehová He said Jehovah himself le gustaba exterminar directamente like to directly exterminate grandes cantidades de personas large numbers of people, y con frecuencia por ofensas fuera de lo común. and often for unusual offenses.
Este tema es muy pesado, This is a really heavy theme, pero or topic. hay algo más que demanda exploración. but there's something else that demands to be explored. Al evaluar el carácter de Dios, Upon evaluating God's character, los críticos y los cristianos citan la Biblia como su recurso de información. critics and Christians cite the Bible as their source of information. Sin embargo, ¿es realmente digno de confianza? However, is it really a trustworthy book? ¿No está la Biblia llena de contradicciones e incoherencias que minan su veracidad? Isn't the Bible full of contradictions and inconsistencies that undermine its reliability? Y vamos a comenzar contestando esta pregunta, And we're going to begin to answer this question porque hay mucha evidencia because there's a lot of evidence de que la Biblia es una fuente confiable, that the Bible is a reliable source, más de la que existe para cualquier libro del mundo antiguo. more of a reliable source than any other book in history. La unidad de la Biblia, 66 libros escritos en diferentes estilos literarios, por quizá 40 autores diferentes con diversos antecedentes, es en aproximadamente 1500 años, y lo más sorprendente es que toda la Biblia desarrolla un drama ininterrumpido con un mensaje central. The Bible consists of 66 books written in different literary styles by perhaps 40 different authors with diverse backgrounds within approximately 1,500 years. Most surprisingly, the whole Bible develops an uninterrupted story with a central message. Esto es algo increíble porque imaginemos, son, como dice aquí, 66 libros. This is something that's incredible, and now let's look at the fact that this is that there are 66 books in this, Escrito por 40 distintas personas written by around 40 different people en diferentes tiempos in different times y en diferentes personalidades. and with different personalities. Y en el transcurso de 1500 años And throughout 1,500 years, es muy sorprendente it's surprising that que todos ellos siguieran un tema central. all of them followed a central message. Todos sabemos, porque todos conocemos la Biblia, que el tema central es Cristo, la salvación del hombre, pero imagínense todos estos escritores de la Biblia, ¿cómo pudieron, si no fuera de una manera extraordinaria, si no fuera porque Dios les inspiraba la Biblia, cómo ellos podían coincidir en un mismo tema? Es sorprendente que la gente fuera no pueda ver. It's surprising that all of these people were able to do that because they were all from different times and they all shared that central message, which is Jesus Christ. I'm sorry, me olvidé que iba a traducir. I'm sorry, I forgot that there was someone translating. Eso indica la existencia de la mente divina que los escritores dicen que los inspiraron. That points towards the existence of the design mind that the writers say inspired them. Todos estos 40 autores, All these 40 authors escritores, perdón, or writers tenían un mismo tema porque era Dios quien los inspiraba. had the same topic in mind because it was God who inspired them. Aparte, para comprobar la confiabilidad de la Biblia, There have been a lot of archaeological confirmations about the Bible. hay confirmación milagrosa de su autoridad divina. There is miraculous confirmation of his divine authority. Y por la parte arqueológica, han habido miles de descubrimientos arqueológicos en el Oriente Medio que apoyan el cuadro que presentan los escritores bíblicos. And there have been thousands of archaeological discoveries in the Middle East that support the picture presented by the biblical writers. Yo pienso que todos nosotros en algún punto hemos visto todos estos descubrimientos que están descubriendo acerca de en el Discovery Channel.
I think at any given moment, we have all seen these discoveries that people have made regarding the Bible on Discovery Channel. the channel Discovery or Discovery Channel. Pasan mucho de estos descubrimientos que han descubierto como estaban investigando acerca del arca de Noé, que si era real, si había sido el evento real. Yo he visto muchos reportajes donde personas han estado descubriendo cosas acerca de la Biblia en el Antiguo Testamento. On this channel, there have been a lot of different episodes and series that touch on these biblical stories, such as Noah's Ark. Hace algún tiempo hubo un descubrimiento que confirma al rey David. Not too long ago, there was a discovery that brought evidence to the existence of King David. Antiguamente se consideraban leyendas las narraciones de los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. Previously, the stories of patriarchs such as Abraham, Isaac, and Jacob were considered legends. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, con estas investigaciones corroboran cada vez más la existencia, la veracidad de estos patriarcas. However, as investigations progress, these stories are increasingly corroborated. Se creyó que la destrucción de Sodoma y Gomorra fue mitológica hasta que se descubrió la evidencia. The destruction of Sodom and Gomorrah was believed to be mythological until evidence was discovered. De que las 5 ciudades mencionadas estaban en realidad situadas en el mismo lugar que decía el Antiguo Testamento. That the 5 cities mentioned in Genesis were actually located in the same place that the Old Testament had. El libro de los Hechos se escribió antes del 62, después de Cristo, me equivoqué aquí. Como 30 años después de la crucifixión de Jesús, un año atrás, Lucas escribió el Evangelio de Lucas. Acts was written before 62 BC, about 30 years after the crucifixion of Jesus. Luke wrote the Gospel of Luke, which is substantially the same as the other biblical accounts of Jesus' lives. Todo esto se escribió en el tiempo que todavía muchos testigos que vieron suceder todos estos hechos narrados en la historia, en la vida de Jesús, ellos aún estaban vivos y ellos podían haber contradecido o dicho si estaba exagerado o había alguna mentira. This was written within a time or generation when eyewitnesses were still alive and could have contradicted him if he had exaggerated or lied. Eso quiere decir que la palabra de Dios está respaldada no solamente arqueológicamente, sino que también históricamente por esos testigos oculares que aún estaban vivos en el tiempo que se escribió el libro de Lucas y el libro de los Hechos. That means that not only was the section of the Bible backed up by archaeological evidence, but also by secular eyewitnesses that were present during this time. Otra confirmación que da veracidad a la Biblia es la confirmación por el cumplimiento de las profecías. Another piece of evidence is the confirmation by the fulfillment of the prophecies. En segundo lugar, está, aparte de ser confirmada por las profecías, está confirmada por milagros. In second place, it is confirmed by miracles made by the prophets whose purpose was to speak for God. Hechos por los profetas que se propusieron hablar por Dios. Same thing that was read before. La Biblia es el único libro en el mundo que tiene predicciones específicas y precisas. The Bible is the only book in the world that has specific and precise predictions que se hicieron cientos de años con anticipación. That were made hundreds of years in advance. Con anticipación y que se cumplieron literalmente. And that literally came true. Con las profecías que se hicieron acerca de Jesús.
With the prophecies that were made about Jesus, en el tiempo que iban a ser, in the time that they were going to be done, que nacería de una virgen, that he would be born of a virgin, que nacería en Belén de Judea, that he would be born in Bethlehem, cómo iba a ser su muerte, how his death would be, que una espada traspasaría su corazón, that a spear would go through his heart, que sus ropas serían sorteadas, that his clothes would be soiled, y todos los detalles en la vida de Jesús, and all the details of the life of Jesus. la mayoría de ellos estaban profetizados literalmente. A majority of them were literally prophesized. Entonces la Biblia es el único libro que se confirma de esta forma sobrenatural. And so the Bible is the only book that is confirmed, or that has confirmed these facts in a supernatural way. Amén. Los veo muy quietecitos, muy pensativos. I noticed that you guys are Estamos de very- acuerdo, ¿verdad? I noticed that you guys are very still and very quiet, and I just want to make sure that we all agree. Amén. No Or- solamente en la vida de Jesús, pero de muchas profecías que podemos ver con claridad que tal como dice la palabra de Dios se han estado cumpliendo. Not just about the life of Jesus, but about the many prophecies that were completed. Eso tiene mucho peso. That has a lot, or that carries a lot of weight. Eso nos da a nosotros la libertad y la certeza de decir a todo aquel que niegue la veracidad de la Biblia que la Biblia es 100% confiable. And that should give us the confidence to believe that everything that the Word of God says is reliable. Cuando Juan el Bautista hizo la pregunta, When John the Baptist asked the question, es otra. Cuando Juan el Bautista, oh, there we go. cuando Juan el Bautista hizo la pregunta que si Jesús era el Mesías, When John the Baptist asked the question if Jesus was the Messiah, el Señor le respondió: the Lord answered, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Go and tell John what you have seen and heard. The blind receive sight, the lame walk, lepers are healed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. Amén. Si recordamos en este tiempo, cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel y manda a preguntar a Jesús, If you remember during this time where John the Baptist was in jail and he goes to has somebody ask Jesus for him. Juan el Bautista es la persona quien declaró John the Baptist is a person who stated or declared que Jesús era el hijo de Dios. that Jesus was the Son of God. Y al Jesús mencionarle estas palabras, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído, And upon Jesus making this statement that go and tell John what you have seen and heard, era porque la palabra ya estaba, en las profecías estaba escrito. that's because the word and the prophecies had already been written. No me iba a decir otra cosa, pero no quiero meterme en otro tema. I wanted to say or mention something else, but I don't really want to go into another topic. Pero era referente a Juan el Bautista y Jesús, pero vamos a seguir este tópico en el que estamos ahorita. But it did reference John the Baptist and Jesus, but we're just going to continue on this topic. Entonces, cuando se suma esto, la veracidad histórica de la Biblia, So when this is added, the historical accuracy of the Bible, confirmada por la arqueología, confirmed by archaeology, el cumplimiento de las profecías previsibles, the fulfillment of foreseeable prophecies, la realización de milagros documentados, the performing of documented miracles, se obtiene un libro sobrenaturalmente confirmado como ningún otro en la historia. you get a naturally confirmed book like no other in history. Teniendo claro
having this clear, la veracidad de la palabra de Dios, que podemos confiarnos que lo que dice es verdad. the reliability of this book, the Bible, that we can trust in. Vamos a seguir con la objeción. We're going to continue with the next objection. Si Dios es compasivo y misericordioso, ¿cómo da órdenes de matar? If God is compassionate and merciful, how does he give orders to kill? Cuando vemos a Dios ordenando un genocidio al decirle a los israelitas en Deuteronomio 7, When we see God ordering a genocide by telling the Israelites in Deuteronomy 7, que a los cananeos y a otras 6 naciones the Canaanites and 6 other nations debían destruirlas por completo, must be utterly destroyed, ni le tendrás compasión. neither show mercy to him. También ordenó la ejecución de los primogénitos de los egipcios, He also ordered the execution of the firstborn of every Egyptian, y inundó el mundo, and by flooding the world, y mató a innumerables miles de personas. and killed countless of thousands of people. Les dijo a los israelitas: He told the Israelites, así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. so go and attack the Amalekites right now. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. Completely destroy everything that belongs to them. No les tengas compasión. Have no pity on them. Mátalos a todos, Kill them all, hombres y mujeres, women and men and women, niños y recién nacidos, children and newborns, toros y ovejas, bulls and sheep, camellos y asnos. camels and donkeys. ¿Cómo puede Dios esperar que las personas lo adoren si ordena matanza de niños inocentes? How can God expect people to worship him if he orders the slaughter of innocent children? Ante estas objeciones, esta es la respuesta. In face of these objections, this is the response. Esto enseña que el carácter de Dios es absolutamente santo y que tiene que castigar el pecado y la rebelión. This shows and teaches that God's character is absolutely holy and that he has to punish sin and rebellion. Es un juez justo. He is a fair judge. En segundo lugar, In second place, su carácter es también misericordioso. his character is also merciful. Si alguien quiere escapar, le dejará. If someone wanted to escape, he would have allowed them to. Y la orden que fue dada de matar a los amalecitas fue The order that was given to destroy the Amalekites was porque lo que menos tenían los amalecitas era ser buenos. because the least of what they had were innocents. Estas no eran buenas personas. They were not good people. Es más, eran personas totalmente pervertidas. They were totally perverted. Su misión era destruir Israel. Their mission was to destroy Israel. En otras palabras, cometer genocidio. In other words, to commit genocide. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, As if that wasn't bad enough, lo que estaba en juego what was at stake was era el pueblo escogido de Israel, the chosen people of Israel, a través del cual Dios traería la salvación al mundo entero, through which God would bring salvation to the entire world por medio de Jesucristo, through Jesus Christ, para mostrar lo reprobables que eran. to show how reprehensible they were. Perseguían a los israelitas They persecuted the Israelites y asesinaron cobardemente a los más vulnerables entre ellos, and cowardly murdered the most vulnerable among them, a los débiles, the weak, a los niños y ancianos que se quedaban atrás. the children and the elderly who were left behind. Querían eliminar hasta el último de los israelitas de la superficie de la tierra. They wanted to eliminate every last of the Israelites from the surface of the earth. Dios tomó medidas God took measures no solo en beneficio de los israelitas, not only for the benefit of the Israelites, sino que en el fondo but ultimately sería un beneficio para todos a lo largo de la historia, for the benefit of everyone throughout history, por la salvación que ofrecería el Mesías que nació entre ellos. because of the salvation that the Messiah who was born among them would offer. Todos cuando estamos leyendo a la Biblia y llegamos a este punto de
de la orden de matar a los amalecitas. All of us, as we read the Bible, reach this point where the order of the Amalekites to be destroyed was given. Muchas veces sí nos preocupa, A lot of the times it does worry us, pero cuando nos profundizamos en la palabra de Dios, but when we deepen our understanding of the Word of God, encontramos la razón del por qué. we find the why. No era una orden sin ningún fundamento o sin ninguna razón. It wasn't an order that was given without any foundation or any reason. La palabra de Dios dice que cuando los israelitas venían The Word of por God el says desierto, that when the Israelites came through the desert, las personas que ya iban muy cansadas, como los ancianos, los niños, the people who were very tired, like the children and the elderly, los que se quedaban atrás, the people who were left behind, ellos los mataban. they were killed. No era un ataque de guerra, And it was never an attack of war, como que se enfrentaran a los más fuertes, sino as if they confronted the strongest of the Israelites, se aprovechaban de los más vulnerables. but they took advantage of the most vulnerable. Y Dios en la palabra promete a Israel que él va a vengar esas muertes de estas personas inocentes, de esas personas vulnerables. And the Word of God says that He will avenge the lives of those that were most vulnerable, of those that were most weak. Y la objeción sigue. ¿Y por qué la muerte de niños inocentes? And the objection continues to say, why the death of innocent children? No olvidemos que técnicamente Let's not forget that technically, nadie es en verdad inocente. no one is truly innocent. La Biblia dice en el Salmo 51 The Bible says in Psalms 51 que todos somos malos de nacimiento that we are all bad from birth, o con la tendencia a rebelarnos y a cometer el mal. that is, with the tendency to reveal ourselves and commit evil. También tenemos que tener en mente We also need to keep in mind la soberanía de Dios sobre la vida. the sovereignty of God over life. Dios creó la vida God created life, y tiene el derecho de tomarla. and He has the right to take it. Si usted puede crear la vida, If you can create life, tiene el derecho de tomarla. you have the right to take it. Si no puede crear vida, But if you can't create life, no tiene ese derecho. you don't have the right to take it. Las personas dan por sentado The people take what is bad que lo que es malo para nosotros for us también es para Dios. as También es malo para also, Dios. as also bad for God, or the same for God. Ahora Pastor, Yes, Pastor. ¿dónde está? I want to add a thought here Quiero Yeah. añadir un pensamiento a esto that was not even known scientifically until that last decade. que ni siquiera que ni siquiera hemos conocido antes de el último década. The Bible says that the sins of the fathers are passed on to the children to the third and fourth generation. La Biblia dice que los pecados de los padres continúan a las próximas generaciones. And scientists have found out that sin, strong actions that are bad, literally damage our DNA. Y los científicos han descubierto que el pecado afectan directamente a nuestro ADN. I'm not sure, I'm not a DNA scientist, so I'm not exactly sure exactly how that happens. Y no soy un científico de ADN, entonces no sé los detalles específicos de cómo eso ocurre, But somehow, something is changed in our DNA when trauma happens in our lives. pero de una forma u otra algo cambia en nuestro ADN cuando un drama ocurre en nuestras vidas And it is passed on. y es ¿cómo se dice? Se pasa. Se passed pasa on. Yeah, a la it is passed on in our DNA to the next generation. Se pasa o continúa en nuestro ADN a la próxima generación. So what
can literally be happening in this situation Entonces, lo que tal vez está ocurriendo en esta situación is that even the children are carrying the DNA of the evil. es que hasta los niños están cargando el ADN de la maldad. And I was challenged with this same question within the last 8 months. Y también me han preguntado a mí esta misma pregunta apenas en los últimos 8 meses. And I hadn't thought about it very much. Y no lo había pensado mucho antes. I just love God. Yo solamente amo a Dios. And I know that God is just. Y yo sé que Dios es justo. And I know that God is merciful. Y yo sé que Él es misericordioso. So even if I don't understand some of it, I still know those truths are real. Entonces, aunque no conozco algo así, yo sé que eso es verdad. It was a young lady, and she was talking about how they destroyed all of the people in Canaan's land. Hubo una muchacha que dijo o describió cómo ellos destruyeron todo en la tierra de Canaán. And I reminded her that God told Abraham Y le recordé que Dios le dijo a Abraham that his descendants wouldn't take that land for 430 years. que su descendencia no iba a tomar esa tierra hasta 400 años después. And the reason that he wouldn't give them the land Y la razón por la cual no les dio la tierra was because their iniquity was not yet full. era porque sus iniquidades todavía no estaban completos. God gave them 400 years to change, Dios les dio 400 años para cambiar, but instead of changing, it got worse and worse and worse. pero en vez de cambiar se empeoró. And this young lady looked back at me and said, Y esta muchacha me vio y dijo, they were normalizing sin. estaban normalizando el pecado. I'd never used that word before, Nunca había usado esa palabra antes, but it makes sense. pero tiene sentido. And when she thought of that, Y cuando pensó en eso, it was like, oh, dijo, it makes sense now. ahora sí entiendo. Because if a culture, okay, don't repeat, don't translate that yet. Okay. In Canaan, they worshiped a god, En Canaán sirvieron a un dios, Moloch, Moloch, that they actually burned children alive on an altar. en el cual en un altar quemaban a los niños If you vivos. normalize that, Si that's wrong. normalizas eso, esto no está bien. Yeah, you can't make stuff like that normal. No puedes hacer cosas así normal. And God even said this about Canaan's land. Y Dios dijo esto de la tierra de Canaán. Their sin is so bad, even the ground is going to spit them out. Su pecado es tan pesado que hasta la tierra los va a escupir. You find mercy again and again in the Old Testament. Encontramos misericordia vez tras vez en el Antiguo Testamento. But you also find the rebellion of man getting so bad that God has to bring judgment. Pero también vemos el pecado del hombre llegar a un nivel bastante que ocurre la justicia de Dios. So I just wanted to add that because this is so good. Ya se adelantó. You still have some of that? Do you have some of that coming? Yes. Okay. You already said it. So we help each other. We Yeah, help each we Nos other. agree. ayudamos los unos a los otros. Estamos- Es muchas de las cosas que el pastor dijo es lo que continuaba, A lot of the things that Pastor mentioned are what's to come. pero eso es bueno porque estamos en un mismo hilo de. And that's good because we are still both on the same train of thought. Amén. Otra pregunta que se realiza aquí. Another question that is made here, ¿Es malo que yo le quite la vida a otro? is it bad for me to take the life of another? El que estaba haciendo la objeción preguntó al decirle que en la soberanía de Dios él podía quitar la vida. The person that was objecting made the statement that the sovereignty of God makes it okay to take a life.
Sí es malo quitarle la vida a otra persona It is bad to take the life of another porque no somos sus dueños, be- no somos sus creadores. but because we are not its creators nor its owners. Por ejemplo, For example, es malo que entremos al patio de otra persona is it bad for us to go into somebody else's patio y arranque sus plantas, and to tear out their plants, las cambie de lugar, change their place, las mueva para otro lado, move them to another place? porque no son nuestras? No, because they are not ours. Ah, lo puede hacer el que plantó estas plantas, pero no podemos ir nosotros y hacerlo en el jardín de otras personas. Now, it would be okay if we were to do it because we're the one that planted them, but it would not be okay for us to go into someone else's garden and do the same. Ahora, Dios es soberano sobre toda la vida Now, God is sovereign over all life, y tiene el derecho de tomarla si así lo desea. and He has the right to take them if He so desires. Ah, es más que tenemos por tendencia a olvidar Furthermore, we have the tendency to forget que un día Él va a tomar nuestra vida that one day He will take our lives por medio de la muerte. by death. La única pregunta es, no sabemos cómo ni cuándo. The only question is that we don't know when or how. Es algo que se lo dejamos a Él. It's something that we leave to Him. ¿Sabemos qué va a suceder? We know that it will happen, No sabemos cómo ni cuándo. but we don't know how or when. Pero todos sabemos que Dios es el que da la vida y el que la toma a su tiempo. But we all know that God is the one who gives life and takes it in His time. Volviendo a los niños de los amalecitas, Returning back to the topic of the kids of the the children of the Amalekites. en esa cultura mala, violenta y depravada, In that evil, depraved culture, no había esperanza para esos niños. there was no hope for those children. Social y físicamente, el destino de esos niños Physically and socially, the destiny of those children estaba en sus padres, was in their parents, ya sea para bien o para mal. and now whether that was for good or bad is unknown. Esa nación estaba tan contaminada That nation was so contaminated que era igual que la gangrena que se apodera de la pierna de una persona. that it was just like the gangrena. Gangrena es una enfermedad que se come la. Oh, that was just like the gangrene that attacks a person's leg De modo que Dios tuvo que amputar la pierna in a way that God needed to amputate that leg, o de lo contrario, or to the contrary, la gangrena hubiera extendido y no hubiera quedado nada. the gangrene would have just continued to expand until there was nothing left. En cierto modo, Either way, la intervención de Dios fue un acto de compasión. the intervention of God was an act of compassion. De acuerdo a la Biblia, According to the Bible, cada niño que muere antes de la edad de la responsabilidad se va al cielo a pasar la eternidad en la presencia de Dios. every child that dies before the age of responsibility goes to heaven to spend eternity in the presence of God. Si hubieran seguido viviendo en esa horrible sociedad, If they would have kept living in this horrible society, pasando la edad de la responsabilidad, passing through the age of responsibility, sin duda se hubieran vuelto corruptos without a doubt they would have become corrupted y por consiguiente perdidos para siempre. and consequently lost forever. Otra objeción que surge aquí, ¿qué me hace pensar que los niños van al cielo cuando mueren? Another objection that occurs in this conversation is, oh my gosh, sorry in Spanish. What makes you think that children go to heaven when they pass? En Isaías 7:16 habla de una edad antes de que un niño sea moralmente responsable. In Isaiah 7:16, it talks about children and what happens to them before the age of responsibility, Antes que sepan elegir lo bueno y rechazar lo malo. before they know the difference between good and bad. Hay una edad entonces que se considera cuando un niño ya crece y puede tomar decisiones entre el bien y el mal,
ya se le hace responsable por sus actos. There's an age of childhood, what we call the age of responsibility, where a child learns the difference between good and bad. Y sabemos que cuando las personas deciden por el pecado, And we know that when people choose sin, el fin es la muerte. their end is death. En un acto de misericordia, In an act of mercy, al Dios tomar la vida de estos niños amalecitas, by God taking the lives of these Amalekite children, los que todavía no tenían conciencia entre el bien y el mal, those that had no conscience or knew the difference between good or bad, no serían condenados. they wouldn't be condemned. Y la pregunta que dicen aquí de por qué creemos que los niños van al cielo cuando mueren, And to the question that's asked here, how do we know that children go to heaven when they pass? es por lo que la Biblia nos deja ver. It's because of what the word lets us see. El rey David habló de reunirse con su hijo que murió al nacer. King David speaks about being reunited with his son who had passed. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesus says to let the little children come before me and do not, I'm not exactly sure the exact translation, but to not, I can't think of that word in Bidais, to not hinder them, No se lo impidas. because theirs is the kingdom of heaven. Thank you. Lo que indica que irán al cielo. And this indicates that they go to heaven. ¿Qué autoridad más grande que escuchar a Jesús decir esas palabras? There is no greater authority than to hear Jesus himself say those words. Ahora, ¿por qué no se puede decir lo mismo de los niños que se abortan antes de nacer? Now, why can't we say the same thing about children that are aborted before they are birthed? Esta persona que está haciendo todas esas objeciones está siendo muy duro y está yendo como a un punto muy difícil. This person who's making all of these objections is going into was making these very deep questions. Pero la verdad es que Dios no ordena a nadie que aborte. But the truth is that God does not command anyone to abort. Es contrario a las enseñanzas de la Biblia. It's contrary to the teachings of the Bible. Él es el único que puede decidir tomar una vida porque Él es el supremo autor de vida. He is the only one who can take life because he is the supreme holder of all life. En segundo lugar, hoy no tenemos una cultura como esa cultura corrupta de los amalecitas, donde no había esperanza. And in second place, we don't live in a culture that is absolutely corrupt, like in the society of the Amalekites that had no hope. Hoy todos tenemos esperanza en Cristo. Today, we all have hope in Jesus. En este tiempo, Cristo todavía no había venido a hacer su sacrificio. And during the time of the Amalekites, Jesus hadn't come and made the sacrifice. Jesús vino a cambiar todo, a dar una oportunidad de vida a todos. Jesus came to change everything, to provide an opportunity for all of us. Como dijo nuestro pastor, Like our pastor said, a los amalecitas se les dio bastantes oportunidades para cambiar su modo de vivir y evitar todo esto. the Amalekites were given many chances and opportunities to correct this behavior. Todos los cananeos junto con los amalecitas All of the Canaanites, along with the Amalekites, tuvieron 400 años para arrepentirse. had 400 years to repent. En Josué 6, donde la Biblia nos habla acerca de la destrucción de Jerusalén, In Joshua 6, where the Bible tells us about the destruction of Jerusalem, Jericó y los cananeos tienen el mismo patrón. Jericho and Canaan have the same pattern, or follow the same pattern. Eran unas culturas malvadas, They were evil cultures, hasta lo más profundo, tanto que la Biblia dice que le producía repugnancia a Dios. and this is so deep in the Word of God that it says
that these two examples were repugnant to God. Eran brutales, crueles, They were cruel, cometían incesto, they committed incest, eran bestiales, they committed bestiality, practicaban la prostitución ritual, they practiced prostitution, incluso sacrificaban a los niños en el fuego. como and they dice. even sacrificed children in fire, as Pastor David mentioned. Pertenecían a una cultura que deseaban aniquilar a los israelitas. They belonged to a culture that desired to annihilate the Israelites. Ahora aquí vemos en la parte en la que Dios muestra misericordia. And here we get to the part where God extends his mercy. Las personas malas recibieron destrucción, Bad people received restitution, pero los obedientes entre ellas recibieron salvación. but the obedient among them received salvation. Por ejemplo, Rahab, For example, Rahab, quien protegió a los espías israelitas, who protected the Israelite spies, no la juzgaron con las demás personas. was not judged with the rest of the people or her people. Y en Hebreos, donde habla de los hombres de la fe, está mencionada ella, que ella también tuvo fe al esconder a los espías. And in Hebrews, when the men and women of faith were mentioned, she was among them by having protected the spies, Por fe. by faith. También vemos aquí a los residentes de la ciudad de Nínive. We also see here the residents of the Nineveh. Dios los iba a juzgar porque se lo merecían, God was going to judge them because they deserved it, pero se arrepintieron. but they repented. Dios siempre ha mostrado misericordia God has always shown mercy contra aquellos que se arrepienten. of those that repent. Estaba recordando también en la inundación, I el also diluvio, remember that in the great flood, como la palabra de Dios dice que Noé iba y les predicó por muchísimos años. how the word of God says that Noah went to the people and preached to them for many years before, Y no se arrepintieron. and they didn't repent. Entonces Dios no actúa nada más por querer matar a las personas, And so God doesn't act just to simply kill people, como muchas personas fuera de contexto sacan esas escrituras para decir que Dios es malvado o que Dios es cruel. as many people may bring up and nitpick the scripture or nitpick scripture to demonstrate how cruel God is. La verdad que Dios es un Dios misericordioso The truth is that God is a merciful God, y siempre dio tiempo para que se arrepintieran. and He always gave time for repentance. Siempre trajo una advertencia. He always brought a warning. La diferencia es que unos tomaron esa advertencia The only difference is that some took that warning y otros no lo hicieron. and others did not. Dios salvó a toda la ciudad de Nínive, así que esta es la razón. Dios los salvó porque se arrepintieron. God saved the entire city of Nineveh, and the reason behind it was that they repented. Ahora, bajo las reglas de conducta que Dios dio a los israelitas, Now, under the rules of conduct that God left the Israelites, cuantas veces ellos entraran a una ciudad enemiga, how many times they entered into an enemy city, primero tenían que hacer una oferta de paz. they had to first make a peace offering. La gente tenía que elegir The people had to decide o aceptaban la oferta, to accept the offering, en cuyo caso no los ejecutaban, in o, which case they were not executed, o rechazaban la oferta Or they bajo re- su propio riesgo. or they rejected the offering under their own risk or own discretion. Esto es apropiado y justo. This is an appropriate and just, Israel ofrecía la paz or this was appropriate and just, and Israel offered peace antes de enfrentarse en una pelea. before entering into a fight or a battle. Y la norma bíblica era And the biblical norm was
que a las personas que se arrepentían that the people that repented se les daba la oportunidad de evitar el juicio. were given the opportunity to avoid justice. Dios no es caprichoso. God is not, Caprichoso es como God does not just throw fits, ni arbitrario ni cruel. nor is he cruel. Sin embargo, no cabe duda que es justo. But there is no doubt that he is just. Su naturaleza demanda que tiene que lidiar con gente corrupta. His Naturaleza. oh my gosh. His nature demands that he needs to lead against corrupt people Que por capricho y terquedad persisten en su maldad. who by disobedience could, remain in their evil. Entonces, en esta objeción aprendemos And so in this objection we learn que sí, Dios todavía merece la adoración that yes, Jesus or God still deserves worship. y que todos estos actos de los que se hablan And all of these acts that are mentioned no eran solamente algo que se podía pasar por alto. were not just something that can be passed off or swept under the rug. Se está hablando de generaciones perversas, de personas muy perversas We're talking about generations of a perverse people que estaban en contra del supremo plan. that were against the supreme plan. Al matar a todos los israelitas, By destroying all Israelites, no solamente afectaban a esta nación, they didn't just affect that one nation, sino la que vendría para toda la humanidad. but instead the salvation that would come for all humanity. Hasta aquí vamos a dejar esta objeción. Espero que haya quedado clara que nuestro Dios es un Dios justo, And we're going to go ahead and leave this objection here, and we'll leave off with the fact that our God is a just God, que podemos confiar en la Biblia 100%, and we can trust in the Word of God wholeheartedly, porque vemos que la palabra de Dios ha sido probada because we've seen that the Word of God has been proved históricamente, historically, arqueológicamente, archaeologically, milagrosamente miraculously, y proféticamente. and prophetically. Y porque la palabra de Dios, nosotros los creyentes creemos que es viva y eficaz. And La because- palabra de Dios es viva And because we believe that the Word of God is alive y eficaz. and edifies. Dios les bendiga, hermanos, y la próxima vez vamos a hablar acerca de la objeción de por qué Jesús es el único camino a la vida eterna. God bless you, brothers and sisters. Next time we'll be talking about why Jesus is the only way to eternal life. Aunque a muchas religiones les molesta, Even though a lot of religions don't like it, es la verdad. it's the truth. Y vamos a ver por qué. And we're going to see why. Amén. Dios les bendiga. Amen. God bless. Nuestro pastor. We have 2 more weeks of the apologetics, and then we'll be picking up something new. We don't know what direction we'll go after that, but we appreciate so much. I have taught this topic before myself, and I'm learning more good stuff. Yeah. Okay, let's all stand. Yeah. Father, we're grateful for you. Thank you for the reality of who you are and the way you interact in this world. We're your people, Lord, the sheep of your pasture. And you are a good shepherd. And we thank you for that. Amen.